y yo todavía no sabía que ese día él ya estaba moviendo piezas contra mí. No lo supe hasta que escuché mi nombre detrás de una puerta que no debía estar abierta. Mi padre ya no está tan claro como antes, y necesito saber qué opciones existen si un día él no puede firmar o empieza a equivocarse con decisiones grandes. Era Mateo, mi único hijo, el hijo al que le di todo. Y ahí estaba, a 3 metros de mí, convenciendo a un gerente de banco de que yo había perdido la cabeza. El aire se me cortó, las piernas se me volvieron piedra, pero no entré. No grité, porque en ese segundo, mientras mi hijo vendía la mentira de que su padre estaba senil, entendí algo peor que la traición. Él había planeado esto. La cita en el banco no era para ayudarme, era para que yo llegara tarde, para que él tuviera tiempo de hablar primero con el gerente, para que cuando yo entrara ya todo estuviera decidido. Pero llegué temprano, y lo escuché todo. ¿Y su padre está de acuerdo con esto?, preguntó el gerente. Él no entiende la gravedad de su situación, respondió Mateo con una voz que jamás le había escuchado. Fría, calculadora. Por eso estoy aquí. Alguien tiene que proteger ese patrimonio antes de que lo pierda. El patrimonio que yo construí, el dinero que yo gané, las propiedades que compré con 40 años de trabajo. Y mi hijo quería quitármelas, diciéndole a un extraño que yo ya no servía para nada. Di un paso atrás, despacio, silencioso. Salí del banco sin que nadie me viera. Subí a un taxi, y mientras el auto se alejaba, miré mis manos. Las mismas con las que levanté todo. Esas mismas manos que, a partir de ese momento, iban a enseñarle la lección más cara de su vida. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Lorenzo Patiño, tengo 72 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Y todo comenzó 3 días antes, cuando mi hijo Mateo apareció en mi casa con una propuesta que parecía demasiado simple para ser verdad. Papá, necesito que me acompañes al banco el miércoles. Estaba de pie en la entrada de mi estudio, con las manos en los bolsillos y esa sonrisa forzada que usaba cuando quería algo. La misma que ponía de niño cuando rompía algo y trataba de ocultarlo. Levanté la vista de los estados financieros que estaba revisando. Los años no me han quitado la costumbre de revisar cada peso que entra y sale de mi empresa, cada cifra, cada movimiento. ¿Al banco? ¿Para qué? Es algo simple, un trámite. Te piden que actualices unos datos. Simple. Esa palabra debió haberme alertado desde el principio. Nada en la vida es simple cuando alguien necesita convencerte de que lo es. ¿Qué tipo de datos? Mateo se encogió de hombros, demasiado casual. No sé exactamente. El gerente me llamó, dijo que era rutina, que mejor fueras tú en persona. Dejé la pluma sobre el escritorio. El tic-tac del reloj de pared llenaba el silencio. Ese reloj que compré hace 30 años, cuando abrí mi primera sucursal, cuando Mateo apenas tenía 2 años y yo trabajaba 18 horas diarias para construir algo que durara. ¿El gerente te llamó a ti? Sí, porque yo también estoy en la cuenta, ¿recuerdas? Lo recordaba perfectamente. Lo había agregado hace 5 años, cuando me operaron del corazón, y pensé que era prudente que alguien más tuviera acceso en caso de emergencia. Una decisión práctica, una decisión que ahora empezaba a sentirse como un error. ¿Y no puede esperar? Es que... Mateo cambió el peso de un pie al otro. El gerente dijo que es importante, que si no vas esta semana, pueden congelar algunas operaciones. Congelar operaciones. Otra frase que sonaba demasiado técnica para alguien que normalmente no entendía ni sus propios extractos bancarios. Está bien, dije finalmente. El miércoles, ¿a qué hora? A las 11. Te paso a buscar. No dije nada más. Mateo asintió y salió del estudio, pero antes de cerrar la puerta apareció Carla, mi nuera. Suegro, qué bueno que va a ir.
Mateo estaba preocupado de que no quisiera. Me miró con esos ojos que siempre me parecieron demasiado atentos, como si estuviera estudiando cada reacción, cada palabra. ¿Por qué estaría preocupado?, pregunté. Bueno, usted sabe cómo es. Siempre piensa que lo va a molestar con estas cosas. Carla sonrió y cerró la puerta suavemente. Me quedé solo en el estudio, mirando los papeles sobre mi escritorio. Las cifras que construí durante décadas, los contratos, los títulos de propiedad, todo lo que levanté con estas manos que ahora Mateo parecía creer que ya no servían para decidir. El miércoles llegó más rápido de lo esperado. Mateo tocó el timbre a las 10:30, puntual, demasiado puntual para alguien que normalmente llegaba tarde a todo. «¿Listo, papá?» «Listo». Subimos a la camioneta de la empresa, una pick-up negra del año que yo había dejado a su disposición para el trabajo y que él terminó usando como si fuera suya. El trayecto fue silencioso. Mateo encendió la radio. Noticias. Algo sobre el dólar, sobre tasas de interés. Dejé que el ruido llenara el espacio porque prefería eso a forzar una conversación que se sentía artificial. Cuando llegamos al banco, Mateo estacionó y apagó el motor, pero no se bajó de inmediato. «Papá», dijo mirando el volante, «gracias por venir. Es mi banco, Mateo. Mi dinero. No tienes que agradecerme por venir a mis propios asuntos». Algo cruzó por su rostro. No sé si fue incomodidad o culpa, pero duró apenas un segundo. Entramos juntos. El banco estaba casi vacío. Un par de personas en los cajeros automáticos, una señora en la ventanilla, el olor a papel nuevo y aire reciclado. El mismo olor de siempre. Mateo habló con la recepcionista. Ella asintió y señaló hacia el pasillo de oficinas privadas. «El gerente los está esperando». Caminamos por el pasillo de mármol. Nuestros pasos resonaban. Y fue entonces cuando lo vi. Una puerta entreabierta al final del corredor. La oficina del gerente. Y antes de que llegáramos, antes de que nadie supiera que ya estábamos ahí, escuché mi nombre. La voz de mi hijo atravesó la puerta entreabierta como un cuchillo. Mi padre ya no está tan claro como antes, y necesito saber qué opciones existen si un día él no puede firmar o empieza a equivocarse con decisiones grandes. Me quedé paralizado en el pasillo. El corazón me golpeaba el pecho, pero los pies no me respondían. Mateo estaba a 3 metros de mí, del otro lado de esa puerta, y no tenía idea de que yo estaba ahí. El gerente respondió con tono profesional. «Entiendo su preocupación, señor Patiño, pero para que alguien firme por su padre, el banco necesita un documento legal válido. Mientras no exista, él sigue siendo el único que puede autorizar decisiones. Un documento legal válido». Las palabras flotaron en el aire acondicionado del banco como una sentencia. «Eso lo puedo conseguir», dijo Mateo. Su voz sonaba segura, firme, como si ya lo hubiera planeado. «Puedo llevarlo con un especialista para que lo evalúe, pero necesito entender el camino antes de hablar con él. ¿Él sabe que usted está aquí?» Hubo una pausa. Podía imaginar a Mateo moviendo la cabeza. «No, y por eso necesito saber cuáles son mis opciones antes de hablar con él. Mi papá es orgulloso. Si le digo que quiero ayudarlo con sus cuentas, se va a ofender. Ayudarme. Esa palabra». El gerente carraspeó. «Mire, señor Patiño, legalmente, mientras su padre esté consciente y no tengamos un documento que certifique su situación, él sigue siendo el único titular facultado para tomar decisiones. Usted tiene acceso a la cuenta como autorizado, pero no puede hacer movimientos mayores sin su consentimiento. ¿Y cuánto es un movimiento mayor? Todo lo que supere los 50,000 pesos. Escuché el roce de papeles, el rechinar de una silla. «Señor», dijo Mateo, y su tono cambió. Se volvió más bajo, más urgente. «En las cuentas hay millones. En inversiones hay millones. Y además están las propiedades. Usted sabe,
Es un patrimonio grande. Estaba hablando de mi dinero, de mis propiedades, como si ya fueran suyas. ¿Y? Preguntó el gerente. Y mi padre está empezando a tomar decisiones raras. La semana pasada quiso vender una de las camionetas de la empresa sin razón. Hace un mes despidió a un empleado que llevaba 10 años con nosotros porque ya no le caía bien. Son señales. Mentira. Vendí la camioneta porque tenía 200.000 kilómetros y estaba costando más en reparaciones que en utilidad. Y despedí a ese empleado porque descubrí que estaba robando materiales del almacén. Pero Mateo lo contaba de otra manera. Lo contaba como si yo estuviera perdiendo la razón. Entiendo su preocupación, dijo el gerente. Pero insisto, sin un documento médico o legal, no puedo hacer nada. Y aunque lo tuviera, el proceso puede tardar meses. ¿Y si mi padre firma voluntariamente un poder notarial? Se me heló la sangre. Eso sería lo ideal, respondió el gerente. Con un poder notarial amplio, usted podría administrar todo sin necesidad de ir a tribunales. ¿Cómo lo planteo sin que se cierre y se ofenda? El gerente se aclaró la garganta, incómodo. Yo no puedo decirle qué hacer con su padre, solo le explico requisitos y opciones. Requisitos y opciones. ¿Qué manera tan elegante de decir, yo no te ayudo a engañar a tu papá, pero tampoco te lo impido? Mire, continuó Mateo, yo trabajo en la empresa de mi padre desde hace 12 años. Conozco el negocio mejor que nadie, pero legalmente no puedo hacer nada importante sin su firma, y cada día que pasa él está más ausente. Ausente. Yo, que reviso cada factura, cada contrato, cada estado de cuenta. Ausente. Hay una opción intermedia, dijo el gerente. Su padre puede agregar su nombre con facultades más amplias en la cuenta, de modo que usted pueda operar con menos restricciones, pero siempre con su firma y presencia en el trámite. ¿Y eso no requiere que él venga? Sí, tiene que venir a firmarlo. Por eso lo citamos hoy. Ahí estaba, la verdad. Mateo no me había traído para un trámite de rutina. Me había traído para firmar un documento que le daría control total sobre mis cuentas. Y después de que yo firmara, iría con su especialista para conseguir el papel que certificara mi situación. El plan perfecto. ¿Y si se niega a firmar?, preguntó Mateo. Entonces tendríamos que ir por la vía legal. Un proceso ante un juez para que se nombre un representante. Pero eso es largo, costoso y requiere pruebas sólidas. Entiendo. Hubo silencio. Luego escuché pasos dentro de la oficina. Su padre ya debe estar por llegar, dijo el gerente. Sí, le dije que viniera a las 11. Son las 11 menos 5. Mateo soltó una risa nerviosa. Espero que hoy esté de buen humor. Di un paso atrás, despacio, sin hacer ruido. El mármol bajo mis zapatos era traicionero, pero me moví con cuidado. Como cuando era niño y entraba a la casa después del toque de queda, tratando de no despertar a mi padre. Otro paso, otro más. Llegué a la recepción. La muchacha me miró confundida. «Señor Patiño, ¿ya terminó con el gerente?» «Me siento mal», dije. Y no era mentira. El pecho me ardía. Las manos me temblaban. «Voy a salir a tomar aire. Dígale a mi hijo que lo espero afuera». «¿Quiere que llame a alguien?» «No, solo necesito aire». Salí a la calle. El sol de media mañana me golpeó la cara. El ruido del tráfico, las bocinas, la gente caminando. Todo me pareció lejano, irreal. Caminé hasta la esquina. Las piernas me temblaban. Ahí había una tienda de conveniencia. Entré. Compré una botella de agua. Las manos me sudaban tanto que casi se me resbala al abrirla. Bebí la mitad de un trago tratando de calmar el ardor en el pecho. Mi teléfono sonó. Era Mateo. «¿Papá? ¿Dónde estás?» Me sentí mal. Salí a caminar. «¿Qué? ¿Estás bien?» «¿Dónde estás exactamente?» «Regresando a casa. No me siento bien.
Habla con el gerente tú. Yo voy otro día. Pero papá, es importante que... Otro día, Mateo. Colgué. Y en ese momento, parado en la esquina de una avenida ruidosa, con el sol quemándome la nuca y el sabor del agua fría en la boca, tomé una decisión. No iba a confrontar a mi hijo, no iba a gritarle, no iba a llorar, no iba a rogarle que me explicara por qué. Iba a hacer algo mucho más efectivo. Iba a enseñarle con hechos quién seguía mandando en su propia vida. Llegué a casa en taxi. Mateo me llamó 6 veces en el camino. No contesté ninguna. Dejé que el teléfono vibrara en mi bolsillo mientras miraba la ciudad pasar por la ventana. Las calles que conocía de memoria, los edificios donde había hecho negocios, las esquinas donde había tomado decisiones que marcaron mi vida. Todo ese mundo que construí, y mi hijo quería arrancármelo con un papel firmado y un diagnóstico falso. Cuando el taxi se detuvo frente a mi casa, vi la camioneta de la empresa que Mateo usaba ya estacionada en la entrada. Él estaba sentado al volante, con el teléfono en la mano. Me vio bajar del taxi y salió de inmediato. «Papá, ¿por qué no contestabas? Me tenías preocupado». Me miró de arriba abajo, buscando señales de enfermedad, señales que pudiera usar para su historia de deterioro mental. «Estoy bien, solo cansado». «Pero, ¿qué pasó en el banco? ¿Por qué te fuiste?» «Ya te dije. Me sentí mal. Otro día voy». Caminé hacia la puerta de entrada. Mateo me siguió. «Es que el gerente dijo que era importante, que si no actualizas los datos pueden congelar». «No van a congelar nada», lo interrumpí. Saqué las llaves y abrí la puerta. Los bancos siempre dicen lo mismo. Siempre es urgente y nunca pasa nada. Entré a la casa. Mateo se quedó en el umbral. «¿Estás enojado conmigo?» Me volteé a mirarlo. Su rostro mostraba preocupación genuina. O tal vez era solo un buen actor. ¿Por qué estaría enojado? No sé, te noto raro. A veces uno se siente raro. Él forzó una sonrisa. ¿Quieres que me quede un rato? ¿Te preparo algo? No. Vete. Seguro tienes cosas que hacer en la empresa. Bueno, dudó. Si necesitas algo, me llamas, ¿ok? Ok. Lo vi subirse a su camioneta. Lo vi arrancar. Lo vi alejarse por la calle. Y cuando desapareció de mi vista, cerré la puerta y me apoyé contra ella. El silencio de la casa me envolvió. Un silencio que conocía bien. El mismo silencio que llenó estas paredes después de que murió mi esposa hace 8 años. El mismo silencio que Mateo prometió llenar visitándome seguido. Pero nunca lo hizo. Solo venía cuando necesitaba algo. Cuando quería pedirme dinero. Cuando necesitaba que firmara algo de la empresa. Cuando... Me obligué a caminar hacia el estudio. Me senté en mi silla, abrí la laptop y empecé a investigar. Busqué en internet casos reales de hijos intentando controlar cuentas de sus padres. ¿Y qué se necesitaba legalmente para eso? Leí artículos legales, foros, casos reales. Descubrí que Mateo había dicho la verdad en algo. El proceso podía tardar meses, a veces años. Pero también descubrí algo más importante. Una vez iniciado el proceso, quedaba registrado y podía complicarte trámites, renovaciones y cualquier evaluación de riesgo. No era solo un pleito familiar, era dejar una sombra sobre mi nombre. Mi hijo estaba dispuesto a destruir mi nombre con tal de controlar mi dinero. Durante los siguientes 3 días, no hice nada. Solo observé. Mateo vino a la empresa como siempre. Llegó a las 10 de la mañana en su camioneta, la que yo había dejado a su disposición para el trabajo y que él terminó usando como propia. Se estacionó en el lugar de siempre. Saludó a los empleados. Entró a su oficina. Yo llegué a las 8. Como todos los días desde hace 40 años, revisé los registros de entrada de Mateo de los últimos 6 meses. En promedio, llegaba 2 horas tarde y se iba 1 hora antes.
Su trabajo consistía en supervisar operaciones, pero la verdad era que los encargados de cada área hacían todo sin consultarle nada. Le pagaba un sueldo de 35,000 pesos mensuales, 420,000 pesos al año, por un trabajo que no necesitaba existir. El tercer día, Mateo salió a comer y no volvió. Su secretaria, que en realidad era más mi secretaria que suya, me dijo que había ido a una reunión importante con un proveedor. Llamé al proveedor. No había ninguna reunión. A las 5 de la tarde, Mateo mandó un mensaje. «Papá, hoy ya no regreso. Me salió una diligencia. Nos vemos mañana». «Qué conveniente». Esa noche me senté en la sala con un whisky que no me tomé. Solo lo sostuve, mirando el líquido ámbar, pensando. Mateo vivía en una casa que yo le había ayudado a comprar. El enganche fueron 300,000 pesos que le presté y que nunca me pagó. Su camioneta la pagaba con su sueldo, mi dinero, su ropa, sus vacaciones, la escuela privada de sus hijos. Todo salía de mi empresa. Él no tenía nada propio, y eso era exactamente lo que lo asustaba, porque si yo moría, la empresa pasaba a ser suya según mi testamento. Pero si yo vivía muchos años más, y eso era mi plan, él tendría que seguir dependiendo de mí, trabajando para mí, pidiéndome permiso, y Mateo no quería esperar, quería el control ahora, quería que yo firmara ese poder, quería ese diagnóstico. Quería decirle a todo el mundo que su pobre padre ya no estaba bien de la cabeza y que él, el hijo amoroso, había tenido que hacerse cargo de todo. La víctima y el héroe al mismo tiempo. ¡Qué bonita narrativa! 2 días después llamé a mi contador, un hombre que llevaba mis finanzas desde que abrí la empresa. «Don Lorenzo, ¿en qué le puedo ayudar? Necesito que hagas algo. Y necesito que sea discreto. Usted dirá, quiero que revises todos los movimientos bancarios de la empresa de los últimos 2 años, especialmente los que requirieron mi firma y los que no la requirieron». Hubo una pausa. «¿Está buscando algo en particular?» «Irregularidades». «Entendido. Le tengo un reporte en 2 días». Colgué, y entonces me di cuenta de algo. El silencio asusta más que los gritos, la calma asusta más que la furia, porque Mateo esperaba que yo lo confrontara, que le reclamara, que montara un drama, pero no iba a darle ese gusto, iba a moverme en silencio, con precisión, con la misma paciencia con la que construí mi empresa, un paso a la vez, y cuando Mateo quisiera darse cuenta, ya no tendría nada sobre qué pararse. Mi contador me llamó 2 días después con un tono de voz que no le había escuchado antes. «Don Lorenzo, necesito que venga a mi oficina. Es urgente». «¿Encontraste algo?» «Prefiero explicárselo en persona». Llegué a su despacho 1 hora después. Cerró la puerta, corrió las cortinas y puso una carpeta azul sobre el escritorio. Una carpeta gruesa. «Don Lorenzo», dijo quitándose los lentes. «No sé cómo decirle esto. Dímelo directamente». Abrió la carpeta. Dentro había estados de cuenta, facturas, comprobantes. En los últimos 18 meses, su hijo ha hecho retiros de la cuenta de la empresa por un total de... Revisó un papel. 640,000 pesos. El aire se me escapó del pecho. «¿Cómo?» «Retiros pequeños. Nunca más de 49,900 pesos, siempre por debajo del límite que requiere su autorización, como si alguien hubiera hecho cuentas con calma. 49,900 pesos, un peso menos del límite de 50,000 que el gerente había mencionado en aquella conversación que no debí escuchar. ¿Y en qué los gastó?» Mi contador pasó las hojas. «Hay pagos a su tarjeta de crédito personal. Pagos de colegiaturas, un viaje a Cancún en marzo, otro a Miami en julio, remodelaciones en su casa, un reloj de 25,000 pesos, una sala de 38,000, suficiente». Me levanté de la silla, las piernas me temblaban, pero no de debilidad, de rabia,
¿Hay algo más? Sí. Hace 3 meses intentó hacer un retiro de 80,000 pesos. El banco lo bloqueó porque requería su firma. Él mandó un correo al banco alegando que era un error del sistema, que usted ya lo había autorizado verbalmente. ¿Y? El banco le pidió que usted confirmara por escrito. Nunca lo hizo. Supongo que porque usted nunca se enteró. Cerré los ojos. Respiré hondo. Conté hasta 10. Necesito que hagas algo más. Lo que usted necesite. Prepara una lista de todos mis activos. Cuentas bancarias, inversiones, propiedades, todo lo que está a mi nombre y todo lo que está a nombre de la empresa. ¿Para qué? Para protegerlo. Salí de esa oficina con la carpeta azul bajo el brazo y una claridad absoluta en la mente. Mateo no solo quería mi dinero, ya lo estaba tomando. Y yo había sido tan ciego, tan confiado, tan estúpido, que no me había dado cuenta. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, entré al banco. No llamé a Mateo. No le avisé. Pedí hablar directamente con el gerente. La recepcionista me reconoció. Señor Patiño, ¿tiene cita? No, pero voy a esperar lo que sea necesario. Me senté en la sala de espera. Las mismas sillas de piel, el mismo aire acondicionado, el mismo olor a papel nuevo. Pero esta vez yo no era el ingenuo que venía a firmar lo que le pusieran enfrente. Esta vez yo sabía exactamente lo que venía a hacer. 15 minutos después, el gerente salió de su oficina. «Don Lorenzo, qué sorpresa. Pase, por favor». Entramos a la misma oficina donde mi hijo había planeado mi ruina. Me senté frente al escritorio. El gerente cerró la puerta. «¿En qué le puedo ayudar?» Saqué mi identificación oficial y el comprobante de domicilio que había preparado la noche anterior. Los puse sobre el escritorio. «Vengo a hacer cambios en mis cuentas». «Por supuesto. ¿Qué tipo de cambios?» «Quiero remover a Mateo Patiño como autorizado de todas mis cuentas personales y de cualquier cuenta donde yo figure como titular o firmante. Y en las cuentas de la empresa, quiero actualizar de inmediato los accesos y firmas autorizadas conforme a los requisitos del banco». El gerente parpadeó. «¿Su hijo?» «Mi hijo». «Entiendo. ¿Y él está de acuerdo con esto?» «No necesito que esté de acuerdo. Son mis cuentas. Yo soy el titular». El gerente se aclaró la garganta incómodo. «Tiene razón. Para las cuentas personales, solo necesito que firme aquí. Para las empresariales, necesitaremos que traiga los documentos corporativos correspondientes o que su representante legal venga a hacer el trámite formal». «Perfecto. Empecemos con las personales ahora. Lo corporativo lo arreglo con mi contador mañana mismo». Puso un formato frente a mí. Lo leí línea por línea, cada palabra, cada cláusula, y entonces firmé. «Listo», dijo el gerente. «A partir de este momento, su hijo ya no tiene acceso a ninguna de sus cuentas personales. Para las empresariales, me avisa cuando estén listos los documentos. Segundo, quiero que me notifiquen inmediatamente si alguien intenta hacer algún movimiento o solicitar información sobre mis cuentas». «¿Se refiere a su hijo?» «Me refiero a cualquiera». «Entendido». Tercero, quiero cambiar todas mis contraseñas, banca en línea, app móvil, todo. Eso lo puede hacer desde su celular, pero si gusta le ayudo ahora mismo. Tardamos 20 minutos en cambiar cada contraseña, cada pregunta de seguridad, cada método de verificación. Cuando terminamos, el gerente me miró con algo que parecía curiosidad mezclada con preocupación. «Don Lorenzo, si no es mucha indiscreción, ¿pasó algo con su hijo?» «Eso no es asunto del banco». «Tiene razón. Discúlpeme». Me puse de pie, le extendí la mano. «Gracias por su ayuda. Para servirle». Salí del banco a las 9:15. El sol de la mañana me pegaba en la cara. El tráfico empezaba a ponerse pesado, y en mi bolsillo el teléfono permaneció en silencio. Mateo todavía no sabía lo que acababa de pasar, pero lo iba a saber pronto.
porque en el instante en que intentara hacer cualquier movimiento, sacar dinero, pagar algo, transferir fondos, el sistema lo rechazaría. Y entonces él entendería que algo había cambiado, que su padre, el viejo que supuestamente ya no podía manejar sus propias cuentas, acababa de cortarle el acceso a todo. Llegué a mi casa, me serví un café, me senté en el estudio y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 11:30 mi teléfono explotó. 5 llamadas perdidas de Mateo, 3 mensajes de texto, 2 de Carla. El último mensaje decía: «Papá, urge que hablemos. Hay un problema con las cuentas del banco». Sonreí. No había ningún problema. Todo estaba funcionando exactamente como debía. No le contesté. Dejé que las llamadas entraran y salieran, que los mensajes se acumularan, que Mateo sintiera por primera vez en su vida lo que era no tener control. A las 2 de la tarde sonó el timbre. Sabía quién era antes de abrir la puerta. Mateo estaba ahí, con el rostro desencajado, sin afeitar, con la camisa arrugada, como si hubiera salido corriendo de su casa. «Papá, ¿por qué no contestas?» «Estaba ocupado». «Ocupado. Te llamé 6 veces. Lo sé. Estaba ocupado». Me miró como si no me reconociera. «¿Qué hiciste en el banco?» «Perdón. Fui a hacer un retiro desde la cuenta operativa donde tú eres el titular, la que usábamos para pagos rápidos, y me dijeron que ya no tengo acceso, que fuiste ayer y me quitaste la autorización». Me recargué contra el marco de la puerta. Lo miré a los ojos. «Así es». «¿Por qué?» «Porque son mis cuentas. Pero yo necesito ese acceso. ¿Cómo voy a hacer los pagos de la empresa? ¿Cómo voy a...?» «Los pagos importantes de la empresa los hago yo. Tú solo hacías movimientos menores». Mateo se pasó la mano por el cabello. Respiraba agitado. «Papá, no entiendo qué está pasando. ¿Hice algo malo? ¿Estás enojado por algo?» «No estoy enojado». «Entonces, ¿por qué me haces esto?» «No te estoy haciendo nada. Solo estoy ordenando mis asuntos». «¿Ordenando?» Su voz subió de tono. «Me dejaste sin acceso a todo. ¿Cómo voy a pagar las cosas? Con tu sueldo. Para eso te pago. Mi sueldo no me alcanza para todo. Entonces ajusta tus gastos». Se quedó callado. Vi algo cruzar por sus ojos. Miedo. Pánico. La realización de que el dinero al que había tenido acceso libre durante años acababa de cerrarse. «Papá, por favor, necesito que me expliques qué está pasando». «Ya te expliqué. Estoy ordenando mis cuentas. Nada personal». «¿Nada personal? Soy tu hijo. Precisamente por eso deberías entender». Me di la vuelta para entrar a la casa. Mateo puso el pie en la puerta. «Espera, dame 5 minutos. Déjame explicarte por qué necesito ese acceso». «No necesitas explicarme nada». «Sí necesito, porque claramente alguien te dijo algo. Alguien te metió ideas en la cabeza de que yo...» «Nadie me metió nada. Esta decisión es mía». Lo miré fijamente. Y entonces dije algo que llevaba días esperando decir. «Ah, y otra cosa. Necesito que me regreses la camioneta». Mateo parpadeó. «¿Qué?» «La pick-up es propiedad de la empresa. La necesito de regreso». «Pero esa camioneta la uso yo. La he usado durante 2 años. Y durante 2 años la empresa ha pagado la gasolina, el seguro, el mantenimiento. Ya no es necesario». «No es necesario. Es mi transporte. Cómprate un auto con tu dinero». «No tengo dinero para comprar un auto». «Entonces usa el transporte público. O pide un taxi por aplicación. Hay opciones». Mateo se quedó congelado, como si le hubiera dado una bofetada. «No puedes quitarme la camioneta». «Sí puedo. Es de la empresa. Yo soy dueño de la empresa». «Papá, por favor, piensa en tus nietos. Carla los lleva a la escuela en esa camioneta. ¿Cómo los va a llevar?» «Ese es tu problema, no el mío. Mi problema son tus nietos. Y tú eres su padre. Resuélvelo». Vi cómo sus manos se convertían en puños, cómo su mandíbula se apretaba.
Cómo trataba de controlar la rabia que le subía por el pecho. ¿Sabes qué?, dijo finalmente. No sé qué te pasa, no sé quién te está metiendo ideas en la cabeza, pero esto no es normal, no eres tú. Claro que soy yo. No, el papá que yo conozco no haría esto. Tal vez el papá que conocías ya se cansó. ¿De qué? De ayudar a su familia. Lo miré en silencio. Dejé que la pregunta flotara en el aire. Dejé que él mismo escuchara lo absurdo de sus palabras. Ayudar a su familia, como si él me hubiera ayudado alguna vez. La camioneta, repetí con calma. Mañana antes del mediodía. ¿Y si no? Entonces la mando a recoger con un operador de la empresa y te cobraré el servicio. Mateo dio un paso atrás. Me miró como si fuera un extraño. «Estás loco», susurró. «Puede ser, pero es mi locura, mi dinero, mi camioneta». Cerré la puerta. Escuché sus pasos alejándose. Escuché el portón abrirse y cerrarse. Escuché el motor de la camioneta, mi camioneta, arrancando con rabia. Y me quedé ahí, de pie en el recibidor, con el corazón latiéndome fuerte, pero firme. Mateo estaba empezando a entender. Estaba empezando a darse cuenta de que todo lo que tenía, el dinero, el auto, el trabajo, la posición, no era suyo, era mío, y yo podía quitárselo en cualquier momento, porque esa era la verdad que él nunca quiso ver. No era mi socio, no era mi igual, no era indispensable, era un empleado que había abusado de la confianza de su jefe, y ahora ese jefe estaba cobrando la factura. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, la camioneta apareció estacionada frente a mi casa. Mateo la dejó con las llaves en el buzón, sin mensaje, sin explicación, solo las llaves. Me asomé por la ventana y vi que se alejaba en un taxi, y sonreí, porque esto apenas estaba comenzando. Durante 3 días, Mateo no apareció por la empresa. Mandó un mensaje diciendo que estaba enfermo, que tenía gripe, que el doctor le había recomendado reposo. Mentira, lo sé porque pasé frente a su casa a las 11 de la mañana del segundo día y vi su auto, uno viejo que Carla usaba, estacionado afuera. Vi las luces encendidas, vi movimiento en las ventanas, no estaba enfermo, estaba escondido, esperando a que yo me calmara, esperando a que todo volviera a ser como antes. Pero eso no iba a pasar. El cuarto día llamé a mi contador a la oficina. «Don Lorenzo, ¿qué necesita?» Cerré la puerta. Le señalé la silla frente a mi escritorio. «Necesito que prepares una carta de terminación laboral». El contador se puso pálido. «¿Para quién?» «Para Mateo». Silencio. Se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo, se los volvió a poner. «Don Lorenzo, ¿está seguro?» «Completamente. Es su hijo. Y es un empleado que no cumple con sus funciones, que llega tarde, que falta sin justificación, que ha robado 640,000 pesos de la empresa. ¿Va a denunciarlo?» Me recargué en la silla, miré por la ventana hacia el patio de la empresa. 20 empleados trabajando, cargando materiales, operando maquinaria, gente que dependía de que yo tomara buenas decisiones. No, no voy a denunciarlo, pero sí voy a despedirlo. ¿Cómo quiere manejar el finiquito? Prepárame el finiquito correspondiente y una terminación formal. Quiero cerrarlo de manera limpia, sin espectáculo. Mi contador sacó su calculadora. Mateo lleva 12 años trabajando aquí. Su último sueldo fue de 35,000 pesos mensuales. Según lo que corresponde, hizo cuentas en silencio. Yo esperé. Son 205,000 pesos. 205,000 pesos. Menos de un tercio de lo que él me había robado. Prepara el cheque. ¿Y la carta? Formal, profesional, sin explicaciones innecesarias. Fecha de terminación efectiva, este viernes. ¿No va a hablar con él primero? No. Don Lorenzo, con todo respeto, esto va a causar un problema familiar muy grande. El problema familiar ya existe. Yo solo lo estoy formalizando.
El contador asintió lentamente. Sabía que no había nada más que discutir. Le tengo todo listo mañana. Hoy, antes de las 5. Entendido. A las 4 de la tarde regresó con 2 sobres, uno con la carta de terminación laboral, otro con el cheque certificado por 205,000 pesos. Leí la carta línea por línea. Por medio de la presente, hacemos de su conocimiento que a partir de este viernes queda terminada su relación laboral con la empresa familiar. Esta decisión se toma con fundamento en las causas previstas por la ley laboral aplicable, lenguaje técnico, frío, legal, perfecto. ¿Se lo envío por correo certificado?, preguntó mi contador. Por correo electrónico con acuse, y además con entrega formal por escrito para dejar constancia. Quiero que lo lea hoy. El contador tragó saliva. Como usted ordene, a las 5:10 de la tarde el correo fue enviado. Asunto: terminación de relación laboral urgente. Me quedé sentado en mi oficina, mirando la pantalla de mi computadora, esperando. El sistema mostró: leído, 5:23 p.m. Mateo acababa de abrir el correo. Mi teléfono empezó a sonar 3 minutos después. No contesté. Sonó y sonó y sonó. Después empezaron los mensajes. Papá, ¿qué es esto? No puedes despedirme así. Necesitamos hablar. Por favor, contesta. Esto es ilegal. Voy para allá. Apagué el teléfono. Guardé mis cosas. Cerré la oficina con llave. Le dije al vigilante que no dejara entrar a nadie después de las 6. A nadie. Y me fui a casa. Esa noche no dormí. No por culpa. No por arrepentimiento, sino porque sabía lo que venía. Mateo iba a aparecer, iba a gritar, iba a exigir explicaciones. Iba a jugar la carta del hijo ofendido, y yo tenía que estar preparado para no ceder, porque esto ya no era sobre dinero, ya no era sobre la camioneta o las cuentas bancarias. Esto era sobre respeto, sobre dignidad, sobre enseñarle a mi hijo que su padre, el hombre al que quiso declarar incapaz, todavía sabía perfectamente cómo manejar su vida. A las 6 de la mañana del día siguiente, el timbre sonó. Abrí la puerta. Ahí estaba Mateo, pero no estaba solo. Carla estaba a su lado, con los ojos rojos, como si hubiera llorado toda la noche. Suegro, dijo ella con voz temblorosa, por favor, hable con Mateo. Esto no puede terminar así. Miré a mi hijo. Tenía ojeras, el cabello despeinado, la misma ropa del día anterior. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz ronca. No. Papá, por favor. 5 minutos. No hay nada que hablar. Recibiste la carta, el aviso formal y tu finiquito. Legalmente, terminamos. No podemos terminar así. Soy tu hijo, y fuiste mi empleado. Ahora ya no lo eres. Carla se cubrió la boca con la mano. Las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Y qué vamos a hacer?, sollozó. ¿De qué vamos a vivir? Eso es problema de ustedes. Mateo es joven. Puede buscar trabajo en otro lado. Ningún otro lado me va a pagar 35,000 pesos, explotó Mateo. Y lo sabes. Entonces aprende a vivir con menos. ¿Vivir con menos? Tengo una hipoteca. Tengo 2 hijos. Tengo gastos. Todos tenemos gastos, Mateo. Yo también los tuve a tu edad y trabajé para pagarlos. Tú no tenías que buscar trabajo. Tú tenías tu propia empresa. Porque la construí. Porque me levanté a las 5 de la mañana durante 20 años. Porque me partí el lomo. Tú solo llegaste y esperaste que todo te lo dieran. Porque soy tu hijo. Se supone que un padre ayuda a su hijo. Lo miré fijamente, y entonces dije las palabras que había estado guardando durante días. Un hijo no traiciona a su padre. Mateo se quedó congelado. ¿De qué hablas? Sabes perfectamente de qué hablo. No, no sé, explícamelo. No. Empecé a cerrar la puerta. Mateo la detuvo con la mano. Papá, espera. ¿Esto es por el banco? ¿Fuiste ese día, verdad? ¿Nos escuchaste? No respondí, pero mi silencio fue respuesta suficiente.
La mano de Mateo temblaba contra la puerta. ¿Estuviste ahí?, repitió. ¿En el banco ese día? Carla lo miró sin entender. ¿De qué hablas? ¿Qué tiene que ver el banco? Mateo no le respondió. Me miraba fijamente, esperando, como un hombre que acaba de darse cuenta de que pisó una trampa y ahora espera escuchar el clic del resorte. Entra, dije finalmente. Abrí la puerta completamente. Mateo entró primero. Carla lo siguió, confundida. Cerré detrás de ellos. Los llevé a la sala, ese mismo espacio donde hace años Mateo jugaba con sus carritos, donde celebramos sus cumpleaños, donde su madre le leía cuentos antes de dormir. Ahora se sentó en el sillón como si fuera un extraño, con la espalda rígida, las manos sobre las rodillas. Carla se sentó junto a él, nerviosa. «Suegro, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué despidió a Mateo? ¿Por qué le quitó el acceso al banco? ¿Hicimos algo malo?» «Tú no», dije. «Mateo sí». «¿Qué hice?», preguntó él, pero su voz ya no sonaba desafiante, sonaba derrotada, como si ya conociera la respuesta. Me senté frente a ellos, crucé las manos, los miré a ambos. «Hace unos días», comencé con calma, «tú me citaste en el banco. Dijiste que era un trámite simple, que el gerente necesitaba que actualizara unos datos». Carla miró a Mateo. Él no despegó los ojos de mí. «Llegué temprano ese día», continué. «Ustedes no me vieron entrar. Y cuando llegué al pasillo de las oficinas, la puerta del gerente estaba entreabierta. Vi cómo la sangre se le iba del rostro a Mateo. Escuché todo», dije sin levantar la voz. «Escuché cómo le decías al gerente que yo ya no estaba tan claro como antes. Escuché cómo le preguntabas cuánto era un movimiento mayor. 50,000 pesos, ¿verdad? Justo el límite que has estado respetando durante 18 meses para robarme 640,000 pesos. Carla se puso pálida. ¿600? Mateo, ¿de qué está hablando? Mateo cerró los ojos. También escuché, continué, cómo planeabas llevarme con un especialista para conseguir un diagnóstico. Cómo querías que yo firmara un poder notarial sin darme cuenta. Cómo estabas preocupado porque yo todavía estaba muy presente para tu plan. Mateo. Carla se volteó hacia él. ¿Es verdad? Él no respondió. Y lo más interesante, dije, fue cuando le explicaste al gerente que necesitabas proteger el patrimonio. Mi patrimonio, las cuentas, las inversiones, las propiedades. Lo tenías todo calculado, ¿verdad? Mateo abrió los ojos. Estaban rojos. Papá, no, ya hablaste suficiente en aquel banco. Ahora me toca a mí. Me levanté. Caminé hacia la ventana. La luz de la mañana entraba clara y fuerte. Salí del banco sin que me vieras. Me subí a un taxi, y durante todo el camino a casa pensé en algo muy simple. Mi hijo acababa de intentar robarme la vida. No el dinero, la vida, porque eso es lo que querías, ¿no? Declararme incapaz, controlar cada peso, decidir dónde vivo, qué hago, con quién hablo, todo. No era así, susurró Mateo. ¿No? Me volteé. Entonces explícamelo. Explícale a tu esposa qué hacías en ese banco si no era eso. Carla se puso de pie. Mateo, responde, ¿qué hacías? Yo... Tragó saliva. Yo solo quería asegurarme de que si algo le pasaba a papá... Nada me ha pasado, lo interrumpí. Camino solo, manejo solo, trabajo 12 horas diarias, reviso cada factura de mi empresa, tomo decisiones. ¿Dónde está la incapacidad? Tuviste un infarto hace 5 años. Y me recuperé completamente. Los médicos dijeron que estoy mejor que hombres de 50. Pero... Mateo buscaba palabras. Pero algún día vas a necesitar ayuda. Alguien tiene que estar preparado. ¿Preparado para ayudarme o preparado para reemplazarme? Silencio. Carla se llevó las manos a la cara. Empezó a llorar en silencio. Mateo, dijo entre sollozos, dime que no es verdad. Dime que tu papá está malinterpretando todo. Mateo no dijo nada.
Y ese silencio fue más elocuente que cualquier confesión. 640,000 pesos, repetí. Retiros pequeños, siempre bajo el límite, siempre calculados. Viajes, remodelaciones, colegiaturas, relojes, muebles. Todo pagado con dinero de la empresa. Con mi dinero. Te iba a pagar, murmuró Mateo. ¿Cuándo? ¿Después de declararme incapaz y quedarte con todo? No iba a quedarme con todo, solo quería asegurarme de que si algo pasaba... ¡Nada ha pasado!, grité, y fue la primera vez que levanté la voz en toda esta conversación. Nada ha pasado excepto que mi hijo decidió que ya era momento de jubilar a su padre, que ya era momento de tomar control, que ya era momento de dejar de esperar. Mateo se puso de pie de golpe. ¿Esperar? He trabajado 12 años en tu empresa. ¿Trabajado? Llegabas a las 10, te ibas a las 4, nunca cerrabas un contrato, nunca supervisabas nada. Los encargados hacían todo el trabajo mientras tú cobrabas 35,000 pesos al mes por calentar una silla. Porque nunca me dejaste hacer más, siempre todo tenía que pasar por ti, nunca confiaste en mí. Y ahora sé por qué. Mi voz rebotó en las paredes. Carla sollozaba más fuerte. Mateo respiraba agitado. Sabía que algo estaba mal, continué más calmado. Sabía que no eras bueno en el trabajo, pero pensé que eras honesto. Pensé que al menos tenías eso, pero no. Me estabas robando, y peor aún, estabas planeando robarme todo. No te estaba robando. Es dinero de familia, yo también soy Patiño. Eres Patiño de apellido, pero no de carácter. Mateo se quedó inmóvil, como si le hubiera dado una bofetada. ¿Sabes qué es lo más triste?, dije. Que si hubieras venido y me hubieras dicho, papá, tengo problemas de dinero, necesito ayuda, yo te habría ayudado, como siempre. Pero no, preferiste mentir, robar, planear mi destrucción. No quería destruirte. Querías quitarme el control de mi vida. Es lo mismo. Carla se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Suegro, dijo con voz quebrada, ¿qué va a pasar ahora? La miré. Esa mujer que había entrado a mi familia hace 10 años, que me había dado 2 nietos, que siempre había sido amable, respetuosa. Eso depende de Mateo. ¿Depende de mí?, preguntó él. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? ¿Que te pida perdón? Quiero que entiendas algo muy simple. Lo que hice esta semana, quitarte el acceso a las cuentas, quitarte la camioneta, despedirte, no fue venganza. ¿No? No, fue justicia. Fue poner límites. Fue enseñarte que el mundo no te pertenece solo porque eres mi hijo. Mateo apretó los puños. ¿Y ahora qué? ¿Nos dejas en la calle? Tienes 205,000 pesos de finiquito. Tienes una casa. Tienes un auto. Tienes educación. Tienes manos y cerebro. Sobrevivirás. ¿Y la empresa? La empresa es mía. Y seguirá siendo mía hasta que yo decida lo contrario. ¿Y yo? Ya no heredo nada. Lo miré fijamente. Eso depende. ¿De qué? De si entiendes lo que hiciste. ¿De si realmente lo entiendes? Mateo me sostuvo la mirada. Y entonces, por primera vez en toda la conversación, vi algo diferente en sus ojos. No rabia, no resentimiento, miedo. Miedo de haber perdido algo más grande que el dinero. Miedo de haber perdido a su padre. Mateo se sentó otra vez, despacio, como si las piernas no le respondieran. Carla seguía de pie, limpiándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. El silencio llenó la sala, un silencio pesado, incómodo, necesario. Estuviste ahí, dijo Mateo finalmente. No era una pregunta, era una confirmación. Escuchaste todo y no dijiste nada. Así es. ¿Por qué no entraste? ¿Por qué no me confrontaste en ese momento? Me senté de nuevo frente a él. Crucé las manos sobre el regazo. Porque en ese momento entendí algo que me tomó 72 años aprender. Las palabras no cambian a las personas. Los hechos sí. ¿Qué significa eso?
Significa que si hubiera entrado gritando, tú habrías negado todo. Habrías dicho que malinterpreté la conversación, que estabas investigando opciones por si acaso, que lo hacías por mi bien. Habrías llorado, te habrías disculpado, y al día siguiente habrías seguido planeando lo mismo. Mateo abrió la boca para responder, pero la cerró. Pero si te quitaba el dinero, continué, si te quitaba el auto, si te quitaba el trabajo, entonces entenderías, no con palabras, con el estómago, con el miedo, con la necesidad. Me querías castigar, murmuró. No, quería que aprendieras. ¿A qué? ¿A sufrir? ¿A valorar? Me levanté otra vez. No podía estar sentado. Necesitaba moverme, caminar, pensar mientras hablaba. Toda tu vida has tenido todo servido, Mateo. Casa, comida, ropa, educación, trabajo, sueldo, auto. Nunca tuviste que pelear por nada. Nunca tuviste que levantarte a las 5 de la mañana preguntándote de dónde ibas a sacar para comer. Nunca tuviste que elegir entre pagar la renta o comprar zapatos para tu hijo. Porque tú me lo diste todo. Exacto, yo te lo di, no tú lo ganaste. Y ahí está la diferencia. Carla se sentó junto a Mateo. Le tomó la mano. Él la dejó, pero no le devolvió el apretón. Cuando tenía tu edad, dije, trabajaba 18 horas diarias, cargaba bultos de cemento, mezclaba concreto con pala, me quemaba la piel bajo el sol, las manos se me agrietaban, la espalda me dolía tanto que no podía dormir, pero cada peso que ganaba era mío, lo había sudado, lo había ganado. Eso era antes, ahora todo es diferente. No, ahora es más fácil, pero los principios son los mismos. Si quieres algo, trabaja por ello. Si lo necesitas, gánatelo. No lo robes, ni siquiera de tu padre. Mateo agachó la cabeza. ¿Cuándo fue que dejaste de respetarme? Pregunté, y mi voz se quebró un poco. No mucho, solo un poco. ¿Cuándo fue que empezaste a verme como un obstáculo y no como tu padre? Él no respondió. Fue después del infarto. Fue cuando empezaste a verme caminar más lento o a olvidar dónde puse las llaves. No sé, susurró. Yo sí sé. Fue cuando te diste cuenta de que yo podía vivir otros 10, 15, 20 años. Y tú no querías esperar tanto. Querías el dinero ahora, el control ahora, la libertad de hacer lo que quisieras sin que yo estuviera vigilando. ¿No es así? ¿No? Entonces explícame para qué necesitabas ese poder notarial. Explícame para qué necesitabas un diagnóstico. Explícame para qué me quitabas dinero sin decirme. Silencio. No puedes, dije, porque no hay explicación que justifique la traición. Carla se quebró otra vez. Lloró en silencio, tapándose la boca con ambas manos. Suegro, logró decir entre sollozos. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? Algo que Mateo pueda hacer. La miré. Pobre mujer, atrapada en medio de un conflicto que no pidió. Puede empezar devolviendo los 640,000 pesos. Mateo levantó la cabeza bruscamente. No tengo ese dinero. Lo gasté. Lo sé, en viajes, en muebles, en lujos que no necesitabas. Pero eso no es mi problema, es tuyo. ¿Cómo voy a conseguir 600,000 pesos? Trabajando, como todo el mundo. Ningún trabajo me va a pagar lo suficiente para juntar esa cantidad. Entonces, consigue 2 trabajos, o 3. Vende cosas, ajusta tu vida, haz lo que tengas que hacer. Pero si de verdad quieres arreglar esto, empieza por ahí. Mateo se puso de pie, caminó hacia la ventana, se quedó mirando la calle. ¿Y si lo hago?, preguntó sin voltear. Si te pago cada peso, ¿qué pasa después? No lo sé. Se volteó. ¿No sabes? No, porque no depende solo del dinero. Depende de si entiendes por qué lo que hiciste estuvo mal, de si realmente cambias, de si puedo volver a confiar en ti algún día. ¿Puedes? Lo miré a los ojos. Hoy no, tal vez en un año,
tal vez en 5, tal vez nunca. No lo sé. Mateo asintió lentamente, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había destruido. ¿Y la empresa?, preguntó. ¿Me vas a dejar sin herencia? No lo he decidido. Tal vez te la deje. Tal vez se la deje a tus hijos. Tal vez la venda y done todo a caridad. Es mi decisión, mi dinero, mi vida. Entiendo. ¿De verdad? Se quedó callado unos segundos. Luego asintió. Sí, creo que ahora sí entiendo. Carla se levantó y se acercó a su esposo. Lo abrazó. Él se dejó abrazar, pero seguía mirándome. Papá, dijo, yo lo siento. Lo sé. No sé si eso es suficiente, pero lo siento de verdad. El tiempo lo dirá. Caminaron hacia la puerta. Carla iba adelante. Mateo se detuvo en el umbral. ¿Puedo hacerte una última pregunta? Dime, ese día en el banco, cuando nos escuchaste, ¿en qué momento supiste que ibas a hacer todo esto? Sonreí. Una sonrisa pequeña, triste. En el instante en que escuché cómo le decías al gerente que yo ya no estaba tan claro como antes. Mateo asintió. Tenías razón, dijo. Los hechos enseñan más que las palabras. Salieron. Cerré la puerta. Me quedé solo en el recibidor de mi casa. Esa casa que compré hace 30 años. Esa casa donde crecieron mis hijos, donde murió mi esposa, donde construí mi vida. Y ahí, parado en el silencio de la mañana, entendí algo. No había ganado, no había venganza en esto. Solo había dolor. El dolor de descubrir que tu único hijo te veía como un obstáculo. El dolor de tener que defenderme de la persona que se suponía debía cuidarme. Pero también había dignidad. La dignidad de no dejarme destruir, de no convertirme en víctima, de mantener el control de mi vida hasta el último día. Mi hijo quiso demostrarle al banco que yo ya no podía manejar mi dinero, y ese mismo día descubrió